Siguiente es muy entretenido y a la vez muy impactante. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Conocen 8 aspectos más raros y desconocidos de la historia universal? Como por ejemplo, les tiro un tip. ¿Ustedes sabían que a Hitler le salvaron la vida un soldado británico? No. Porque ustedes que se esfuerzan por tener un buen perfume, hacer rico, olorosito. Bueno, los egipcios utilizaban la grasa para perfumarse. ¡Ah, qué asco! La grasa, ¿En imagínate. serio? Sí. Joaquín Barañao está junto a nosotros que tiene todos estos datos freak de la historia universal. De hecho, Joaquín! Elaboró un libro con eso y vamos a estar muy atentos. Tenemos una ruletita. Oye, eso, hagamos la ruleta. ¿Por cuál partimos? Esto es touch. A ver, dale, Diego, dale. Cuidado. No rompa el dedo. Voy a echar la ruleta. Es con delicadeza. Ay. A ver, ¿quién es? ¡Oh! ¡Hitler! ¡Uy! ¿Por qué partimos, Joaquín, con Hitler? Porque aquí sí que hay ropa tendida. Un tipo liviano. Mucha ropa tendida. Sabes que Hitler es una persona que ha marcado tanto la historia del siglo XX que existe la ley de Godwin. Dice, una discusión entre más y más se alarga, la probabilidad de que en algún momento alguien cite a Hitler se acerca al 100%. O sea, este es el tipo que realmente cambió la configuración de Europa y del mundo. Y el más temido del mundo, uno podría decir. Fue el Hay más algunos temido. que dicen que en la Segunda Guerra Mundial murieron 70 millones de personas. Anda por ahí, yo diría en torno a 50, una cosa así. Sí, es la guerra más sanguinaria que ha conocido la humanidad. Joaquín, y entrando a los datos freak, ¿es verdad este hombre que uno lo ve como invencible? ¿Le salvaron la vida a él? Bueno, él una vez, hay un testimonio de un soldado británico que se llama Henry Tanday, que dice en la Primera Guerra, el año 14, que vio a un soldado alemán cojeando, estaba solo, y dijo, yo no le puedo disparar a este tipo porque la verdad es que es contrario al honor de la guerra. Y después, este soldado se encontró Hitler, vio un retrato y dice, este fue el hombre que me salvó la vida. Así que él, sin saberlo, le terminó salvando la vida a quien sería luego el verdugo del Imperio Británico. Hubiera sabido a quién estaba salvando, yo creo que se hubiera arrepentido totalmente. ¿Y cómo es esto que nunca lo quisieron ascender en el ejército? ¿Es verdad? Bueno, después de la Primera Guerra hay una frase que es muy curiosa porque sus superiores dicen, no, le vamos a negar a este señor de apellido, ¿cuánto es? Hitler, el ascenso a sargento porque no tiene aptitudes de liderazgo. Chuta. No tiene aptitudes de liderazgo, eso decían. Eso le dijeron sus superiores en la Primera Guerra y bueno, poco tiempo después, de manera muy rápida, él asume el liderazgo del naciente Partido Nacional Socialista y ya el año 23 hace un intento de golpe de Estado en una cervecería, el famoso putsch de la cervecería, donde él entra todo el canchero, dispara al aire, dice ya, se inició la revolución. Bueno, lo arrestaron, va a la cárcel, escribe Mi lucha y cuando sale de la cárcel hay otra historia muy curiosa que es cuando el New York Times publica titular: Hitler amansado por la prisión. Dice, Hitler ha salido de la cárcel y ya no hay nada de qué preocuparse porque se va a retirar a sus asuntos privados en Austria. El tipo ya está completamente amansado. Sí, nada que ver, claro. ¿Y por qué? Encendido. Y hablamos del liderazgo de Hitler. ¿Por qué crees que tuvo tanto liderazgo? La gente señala a algunos historiadores que tenía una oratoria que nunca nadie ha logrado tener. Sí, era eso, pero yo creo que sobre todo porque el Tratado de Versalles fue extremadamente duro con Alemania. Entonces, las sanciones de la guerra fueron realmente terribles. De hecho, Alemania terminó de pagar las deudas de la Primera Guerra Mundial el año 2010. Parecido al Reino Unido, terminó de pagar los bonos de la Primera Guerra el año 2014. Bueno, así de terrible fue. Además, tuvieron una situación económica tan horrenda que por la inflación el marco alemán valía tan poco que la gente comenzó a usarlo para empapelar las paredes, porque empapelaban la casa con billetes. Entonces, Alemania estaba en esa situación realmente terrible y Hitler ofrece esta salida nacional populista de que vamos a volver a Alemania grande de nuevo. Y yo creo que ese es el principal factor. Y él, por supuesto, tenía, como tú dices, un magnetismo personal muy potente, lo que se refleja sobre todo en estos mitines de Nuremberg, estos famosos eventos donde se junta todo el partido nazi y miles de personas y que después Chaplin imita también. Y todo esto, además, potenciado por una maquinaria de propaganda muy poderosa a cargo de Joseph Goebbels, que hay toda una cosa cinematográfica detrás de los mitines de Nuremberg que lo hace muy conocido. También hay una
especulación que se hace, como un mito, casi leyenda, sobre la muerte de Hitler, que dicen que vivió muchos años más de lo que públicamente se conoce, que vivió incluso durante la Segunda Guerra, posterior a eso, que estuvo en Argentina, ¿o no? Algunos dicen. Que no se habría suicidado. Claro. A ver, creo que eso yo no le concedo mayor seriedad, pero sí hay grandes historias en torno a la muerte de Hitler. Él, bueno, cuando el Ejército Rojo ya está acorralando Berlín, ya son los últimos momentos de la guerra, ya no queda casi nada, y él estaba encerrado en el Führerbunker, en este famoso búnker en el centro de Berlín. Está con quien siempre había sido su novia, su mujer, Eva Braun. Se casan a última hora. Sí, se casó bien mayor, ¿o no? Días antes de morir, claro. O sea, al final, cuando ya se escuchaban las metralletas del Ejército Rojo, finalmente se casan en una pequeña ceremonia civil que solamente Goebbels presencia y unas pocas personas más. Goebbels mata a todos sus hijos y bueno... ¿Para que no los persiguieran? Porque sabían ya que lo iban a capturar los soviéticos. Claro. Y entonces el Ejército Rojo captura el cadáver de Hitler y ellos fueron los únicos que lo vieron. Entonces la autopsia, que es el documento oficial, entonces es que finalmente cita este famoso mito que siempre ha acompañado la historia, que es, redoble de tambores, ¿tenía o no Hitler un solo testículo? Porque ¿en serio? Sí, es una condición que se llama monocorquidismo y que no es tan rara, y de acuerdo a la autopsia soviética sería el caso de Hitler. Tenía solo un testículo. Eso dice, autopsia. Eso dice la autopsia. Los aliados dicen que algunos no le creyeron porque decían, no, esto es parte de la propaganda para desacreditar al Führer. Bueno, con un testículo igual alguien puede tener hijos, Sí, pero pues, él nunca tuvo, ¿no? Hay una leyenda de que tuvo hijos con una francesa en torno a 1910, lo cual es bastante curioso porque después él fue verdugo de Francia. Pero no hay manera de probarlo. En todo caso, esa persona habría muerto y no hay ningún hijo realmente probado. Está Tuvo huevos para ser padre. No, claro. Pero dicen que era muy mujeriego, que se ponía semen extra para ser más viril, ¿es verdad eso? Él tenía todo un tema personal. Su tema físico era complicado. Él, durante los periodos más álgidos de la guerra, consumía 28 drogas al mismo tiempo, sufría de flatulencia crónica y, para efectos de virilidad, él se inyectaba semen de toro porque decía, esto me va a aumentar la libido. Pero espérate, además de inyectarse, tenía flatulencia. ¿Y cómo daba tantos discursos? ¿Cómo lo controlaba? Bueno, porque o sea, yo no sé alguien que es enfermo de flatulencia, pero me imagino que está todo el rato así como... Llamada en espera. Llamada en espera. Sí. Bueno, yo creo que el tipo tenía buen desplante escénico, sabía manejarse frente a las cámaras y salía a controlar. Además que recordemos que la flatulencia se refiere a ambos orificios, ¿eh? Así Por aquí pasó Hitler, ¿no? En Alemania no hay tanta empanada, imagínate. Hoy no tenía idea, qué buen dato ese. Oye, y otro de los mitos que se dice complicado. mucho, que después que se analizan los discursos cuando ya era un poco mayor, es que tenía Parkinson. Eso, claro, eso es difícil de verificar ahora. Podría ser perfectamente. En los momentos finales ya estaba tembloroso, pero como te digo, como consumía 28 drogas al mismo tiempo, estaba completamente dopado. Dormía muy poco, tenía muy mal genio. Ustedes saben que para el desembarco en Normandía, cuando los alemanes se enteran de que realmente comenzó el desembarco, que ellos sospechaban que iba a ocurrir, Hitler estaba durmiendo. Y ningún general se atrevió a despertarlo y tampoco se atrevieron a enviar refuerzos sin pedirle permiso. Entonces se perdieron preciosas horas porque, te digo, esto ya es finales de la guerra, porque él ya estaba en un estado mental muy desequilibrado, muy ido. Entonces Alemania pierde preciosas horas por justamente no molestar al Führer. Oh, y quizás eso explica tantas cosas, Sí, claro. de su carácter, de lo loco que era, de lo acomplejado, todas las cosas que has dicho. Sí, no, de todas maneras. Él, por ejemplo, él fracasó muchas veces en la vida. Además de esta historia que ya contamos de que no lo ascienden a sargento en la Primera Guerra, él intentó, antes de la Primera Guerra, ganarse la vida como bohemio, pintor de acuarelas. ¿Pintor? Pintaba acuarelas y se fue a Viena. Era una época en la que en pocas manzanas estaban juntos Trotsky, Stalin, Tito, Freud y Hitler. Estaban todos así en el barrio. El grupito, ¿eh? Sí, vaya grupito. Y Hitler trató de ganarse la vida como pintor, le fue súper mal y terminó viviendo de la caridad en un monasterio de monjas en el invierno de 1910. ¿Sí? Entonces iba a una olla común, ahí lo alimentaba y nunca logró salir adelante como pintor, pero sí... ¿Y era malo o buen pintor? Era bastante bueno, era bastante razonable. ¿Y sí. hay
¿Hay ¿Alguna acuarelas obra? todavía que se guarden? Hay en muchas Hitler? acuarelas de Hitler, pero lo más freak es en un director de un museo noruego encontró unas pinturas de Hitler de los enanitos de Blancanieves. No. ¿Y él habría hecho eso? Él sí, él pintó, Tenía estaba corazón. mudito, y hay otro que no recuerdo ahora que los pintó Hitler, sí. A él le encantaba Blancanieves. Mira, tiene un lado de serio? ternura. Sí. Claro, el lado de la bruja. Preocupante. Y tú dijiste algunas enfermedades como la flatulencia, que tomaba muchas drogas, que no dormía. ¿Estas eran enfermedades crónicas, por ejemplo, el mal dormir, la flatulencia? La flatulencia sí, pero estos otros se fueron agudizando a medida que Alemania se iba complicando a lo largo de la guerra. O sea, yo creo que esto está muy bien reflejado en la película, en La Caída, Sí. que creo yo que es una muy buena película, bastante fiel a la realidad, y muestran cómo todos los generales y todo su entorno cercano está absolutamente aterrado por este energúmeno realmente en que se había convertido. Y es verdad que una revista estadounidense lo había nombrado como el hombre del año ahí en su portada. Bueno, el año 38 la revista Time lo nombra Hombre del Año. Y el año 39, poco antes de que estallara la guerra, un parlamentario sueco nominó a Adolf Hitler al Premio Nobel de la Paz. Mentira. No sabían lo que se iba a venir después. Bueno, yo antes hablaba de los mitines de Nuremberg. El mitin del año 39 estaba programado para el 2 de septiembre. Ujú. Y el lema era Mitin por la Paz. Y hubo que suspenderlo porque un día antes, ¿Por el qué? 1 de septiembre, estalló la guerra más grande de la historia de la humanidad. Oh, sigamos con la ruleta. Dale, Mari. ¿Les parece? Pues Con mientras cuidado, sí, ahora. yo les voy a decir un dato de Hitler. Tenía una perra ¿Jesús? pastor alemán que se llamaba Blondie. Blondie. Blondie, que era su pastor alemán que se le habían regalado. Ojo, pero pastor alemán, pero los británicos dijeron, no los vamos a llamar más pastores alemanes, los vamos a llamar pastores alsacianos, para no hablar de Alemania. Ah, buena. Ahí está, Cristóbal Colón salió. Vamos. Joaquín Cristóbal Colón, uno ya empieza como en la misma historia universal a cachar que no era muy clever, parece, Cristóbal Colón, como lo pinta. Es verdad. Ah, como que el compañero parece que descubrió América y no él. Era un gran, enorme vendedor de pomadas. Cristóbal Oh, Colón. y nos llegó el más chanta a los chantas de Chile, con razón. ¿Qué no descubrió él? Sí, bueno, yo no diría que nos descubrió, en realidad, si la presencia de los vikingos en América está archi demostrada, no es ninguna teoría. Yo personalmente creo que, además que los vascos pescaban en los bancos de bacalao de la costa de Norteamérica, y esa es la razón, creo yo, por la cual Cristóbal Colón se atreve a presentar este proyecto, porque la distancia no había manera de hacerla calzar. Él decía: voy a navegar desde Europa hasta Japón, hasta lo que él llamaba Zipango. A ese lugar él quería ir. Porque no sabían que había un continente entre medio. Ya. Pero él probablemente sabía que había pescadores que en temporada de pesca iban y obtenían pesca en las costas. Él sabía que iban y volvían con los barcos cargados. Entonces comienza a hacer los cálculos y se remonta a un cartógrafo llamado Mariano de Tiro, que era anterior a Ptolomeo, o sea, cuando ya no podía ser más añeja la información que tenía. Después juntó todos los errores que pudo, los acumuló uno detrás de otro, y al final dice, ya, y todo esto, como estaba en millas arábigas, pero él era genovés, entonces lo multiplicó por millas genovesas, que eran mucho más chicas, y todo eso permitió que le diera una distancia que un barco de la época era más o menos capaz de cubrir. Pero, Joaquín, estas conversiones de millas lo hacía él arbitrariamente, como, no, aquí estamos en Génova, multiplícamelo por nuestro... Porque él leyó en el mapa, leyó millas. Ah, ¿cuánto mide una milla? Tanto. Pero él usó las millas que él estaba acostumbrado. Pero si, Sumémosle mi edad. Claro. pero ese es un error, pero si son muchos más. Si además, él decía, usó todo tipo de estimaciones, decía, ya, entonces Asia es de este tamaño, pero Marco Polo se demoró tanto en el viaje, entonces debe ser un poco más grande. Y sumaba todos estos errores, y al final le seguía sobrando distancia, y la cortó, ya simplemente dijo, no, aquí vamos a quitarle 7 grados porque sí nomás. Bueno, él trató de vender esta idea a varios reyes de la época. En Portugal lo mandaron a acostar porque le dijeron, lo vio la Junta dos Matemáticos, que se llamaba, que entendía bastante mejor que él cómo funcionaban las cosas, y le dice, viejo, no hay manera de cubrir esta distancia. Y sí, los Reyes Católicos, fue el cuarto intento de Colón, y ellos tenían que hacer una jugada muy arriesgada porque por la situación política,
Portugal se les había adelantado en la carrera y dicen, ya, bueno, nos vamos a jugar este tema acá. Y ahí es cuando la reina Isabel no empeña las joyas de la corona porque ya las tenía empeñadas en el jurado de Valencia. No es real eso, entonces. No, es que es un mito histórico, claro. No. Pero sí, España estaba endeudado hasta las masas con la guerra contra los árabes. El mismo año los había expulsado. Y entonces ella, reina Isabel, hace esta jugada súper arriesgada y Colón en su primer viaje logra llegar, como todos saben. ¿Creía que era India? Creía que era Asia, inicialmente creía que era Japón. Bueno, había una recompensa para quien avistara la Tierra. Y como todos nos enseñan en el colegio, Rodrigo de Triana va y dice Tierra. Claro. Era a las 2 de la mañana. Colón evidentemente estaba durmiendo en su camarote. Pero igual él dijo, no, si yo estaba despierto, yo lo había visto primero. Entonces, ¡ay, qué pena! Sí. Entonces él se embolsó la recompensa y Rodrigo de Triana, picado de vuelta a España, se convirtió al Islam y se fue a vivir a África. Que esa es la parte que no te enseñan de los libros de historia. Mira. Sí. ¿Y entre medio habría hundido Colón 9 barcos? ¿Es así o es un mito esto? Absolutamente. Él siendo capitán hundió 9 barcos. Bueno, dejó 32 hombres en América sin saber que era América. Vuelve a España y ahí se arma ya el segundo viaje. Era realmente una expedición de colonización. El primero era una cosa exploratoria muy chica. Cuando él vuelve a España la primera vez, vuelve diciendo, llegué a Japón, Japón la lleva, convencidísimo que había llegado a Japón, vamos de nuevo, abandonando primero su tripulación, aparte de su tripulación en el continente. No es que los abandonó, los dejó ahí diciendo ya, ustedes aquí viejo disfruten el sol, nosotros vamos a España. Disfruten de Japón. Sí. Colonicen. Nosotros vamos a España y vamos a traer refuerzos. Y entonces dice, encontramos, y ahí lo importante era que habían encontrado un pasaje directo al mercado de las especies, que eso era lo que realmente les importaba. Colón trajo unas cortezas, mire, traje canela, realmente eran cortezas inútiles. También trajo... No había nada. También trajo chiles y dijo, mira, hay pimienta. Y no era pimienta, eran chiles. Eran chiles. Bueno. Más perdido que Colón, No, pero espérate, y en el segundo viaje entonces llega con esta tremenda expedición. Los 32 hombres estaban todos muertos, pero ya estaban todos muertos los que había dejado todos, la primera vez. ¿Y de qué, todos. ponte tú? Los indígenas. Los indígenas Claro. Los habían matado. Sí, los mataron a todos. Rebelión de los nativos. Y bueno, y ahí viene el segundo y el tercer viaje. Y después del tercer viaje, Colón en algún momento le pide ayuda a los reyes católicos. Le dice, necesito ayuda para gobernar estas tierras. Todavía no entendía, él ya cachaba que no era Japón, pero todavía no entendía que era otro continente. Y no solamente no le mandan ayuda, sino que lo mandaron a arrestar, lo llevan de vuelta en cadenas a España. Y ahí no sé cómo demonios los convence de hacer un cuarto viaje. En el cuarto viaje ocurre una situación muy increíble, y es que él está en una isla con una población indígena que ya estaban muy aburridos, ya estos europeos, que lo único que hacían era bolsear y bolsear comida, y les dejan de llevar comida. Y Colón tenía, y aquí está el gran vendedor de pomadas que era, tenía un almanaque que predecía que iba a haber un eclipse, esto en 1504. ¿Ya? Y les dice, miren, yo aquí tengo superpoderes y les anuncio que se va a producir este fenómeno. Y tal cual, se produce el eclipse que estaba pronosticado en el almanaque, y los indígenas así boquiabiertos todos, y le llevan y retomaron el abastecimiento. Ahora, poder de convicción tenía, por lo menos. ¿Seguimos con la ruleta? Y hay la última, Colón en un momento en su primer viaje, ¿Ya? está escrito en su diario, 9 de enero de 1493, dice, he visto sirenas, pero no son tan lindas como las pintan. Y en República Dominicana había visto manatíes. Está buenísima la anécdota. Y lo último, todo esto lo encontramos en tu libro. ¿Supo alguna vez que estuvo en América? Nunca supo. Una vez se murió sin saber. Una vez estuvo en Cuba, que era mucho más grande que todas las otras islas, y como era grande, dijo, ahora ya estoy en el continente asiático, ya no es una isla. Y los indígenas le dicen, no, si es que vamos a Cubanacán. Cubanacán significaba, en lengua indígena, el centro de Cuba. Y él interpretó Cubanacán como el Kublai Khan, que era el antiguo emperador del Imperio Mongol. Así que nunca entendió. Querer escuchar lo que uno quiere. ¿Jugamos la ruleta, chiquillos? Ya, vamos con otro. Veamos quién viene. Napoleón. Qué tremendo. Aquí queremos saber todas las anécdotas de Napoleón. ¿Por qué es verdad que la margarina existe gracias a Napoleón III? Napoleón III, que era sobrino de Napoleón,
Aquí es curioso porque tanto Napoleón como Napoleón III se les adjudica grandes avances en el mundo de la comida, porque Napoleón, padre, hace un concurso, dice, para ofrecer alguna solución técnica a la comida que se estropeaba durante las campañas militares. Napoleón era ante todo una estratega militar y ofrece un gran premio. Y entonces finalmente un tipo que se llama Nicolas Appert se le ocurre esta idea de la comida enlatada. 1795 gana el concurso, pero le tardaron más de una década en pagarle el premio. Y la parte más curiosa es que tardaron 46 años más en inventar el abrelatas. Así que, durante 46 años había comida enlatada, pero no había abrelatas. No había cómo abrirla. Entonces los soldados... No, eran chilenos, dicen en otro libro. No, en el fondo los soldados rudos simplemente ahí con a bayonetazos nomás abrían. Y Napoleón III, que es lo que dices tú, durante la Guerra Franco-Prusiana, la Guerra Franco-Prusiana por lo demás es una de las inspiradores de Hitler para recuperar el poderío alemán, dice, hay que buscar un sustituto para la mantequilla que sea más barato. Y entonces ahí es cuando surge la margarina, que resultó tan eficaz para ese fin que comenzó a sustituir la mantequilla no solamente en el plano militar, sino que también en plano civil. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hubo 5 estados que exigieron que la margarina se tiñera de rosado para hacerla menos atractiva para no competir con la mantequilla. Así que... La figura de Napoleón siempre uno la ve ligada como un hombre bajito, así siempre esas son las imágenes. ¿Y era realmente bajo o era un poquito más alto? Bueno, lo que ocurre es que hasta Napoleón es justo posterior a la Revolución Francesa, y fue con la Revolución Francesa cuando se puso orden a esta gran ensalada de unidades de medición que había antes. Antes cada país usaba cada cosa, y fueron los revolucionarios franceses los que dijeron, ya se esquema, vamos a ordenar todo esto, todo en base al sistema decimal y que sea algo comprensible por todos. Entonces dijeron, ya, vamos a tomar la distancia del Ecuador al Polo, la vamos a dividir en 10 millones y eso lo vamos a llamar metro. Entonces la estatura de Napoleón, que él nació antes de todo esto, se cita muchas veces en pies pre-revolucionarios, que son pies franceses, que son más grandes que los pies británicos. Entonces la gente lee, Napoleón medía tantos pies, ¿y cuántos pies? Multiplica y dice, pero entonces era un petaco. Pero en realidad... no era tan bajo entonces. Medía 1,68,6, que... Lo mismo que yo, exactamente. Que para esa época, antes la gente era más baja y Napoleón era un poquitito más alto que el francés medio de la época. De hecho, es más alto que Sarkozy, que Berlusconi. Sí. Oye, es que Sarkozy, que chico es. Que miden 1,65. Y con la tremenda modelo. Claro, pero esa imagen, un poquitín, la trampa que tiene es que la estatura de la humanidad ha crecido mucho. Claro, es verdad. Entonces, si uno lo comparara con sus contemporáneos... Pero en el promedio, entonces, Napoleón con su compatriota era más alto. Era un poquito más alto. O sea, con sus contemporáneos, perdón. Era más alto, no era tan pequeño como creemos nosotros. Así es. El sombrerito sí lo ayuda. Claro, el sombrero lo ayuda. Sí. ¿Y era epiléptico efectivo eso? No lo sé, fíjate, no lo sé. Sí sé que respecto a temas físicos de Napoleón, nació con todos los dientes, dentadura completa al día del parto. ¿Al día del parto? ¿Una guagua con dientes? Sí, Napoleón. ¿Pero cómo? ¿Y es posible eso? Es como que estaba apurado para hacer toda su vida rápido. Así dijo, no perdamos tiempo. Mentira, ¿en serio? Con dientes. Sí. Pobre mamá. Claro, la lactancia. Sí, ¿En serio no sabía que se podía hoy? Sí, tú sabes que nació en Córcega y aprendió francés después, y el gran emperador francés habló toda su vida francés con un acento muy fuerte. Era como tener así un extranjero gobernándote. Hay una clásica pregunta de Napoleón. ¿El caballo blanco de Napoleón? Marengo. ¿De qué color era? ¿Marengo? Era gris. Y porque lo pintan blanco para realzar la figura de Napoleón en los cuadros, pero en realidad era color gris. ¿Sí? Está bien hecha la pregunta. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Marengo. Era gris. ¿Marengo hay que responder? Sí. Bueno, sí, Marengo. ¿Sí? ¿Y cómo se descubre, cómo se llega a eso del color? ¿Es como un boca en boca ahí de la gente que lo veía? No, hay mucho testimonio, mucho diario de gente contemporánea. O sea, imagínate cuánta gente cuántos contemporáneos escribieron de él. Mira, Napoleón es como la clásica pregunta de programa de concurso, ¿no? Sí. No, espectacular. Blanco. Oye, buenísimas todas las anécdotas, Joaquín, mil gracias. Y todas se encuentran en tu libro. Historia Universal Freak, sí, así es. Sí. Historia Universal Freak, que tuvimos hoy día aquí en el Muy Bueno Tío. Un aplauso para ti, Joaquín.